Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía. Hoy es viernes, esperen que se me fue la fecha, hoy es viernes 3 de marzo de 2017. Bueno, acá estamos, sexto episodio y acá estoy en el Parque San Martín. Venía andando en bici, hice una parada para recuperar fuerzas y de paso grabar acá, que está lindo, está tranquilo. Bueno, les cuento ¿qué tenemos para este episodio? Hoy les voy a hablar de algo si bien sencillo, algo que mucha gente capaz desconoce o suele ser el primer escollo que encuentra cuando quiere usar Lightroom. Bueno, para quien no sepa, Lightroom, o como es el nombre completo, que es Adobe Photoshop Lightroom, es el software de edición o de revelado de la suite Adobe para exclusivamente pensado para el fotógrafo. Mucha gente asume que todo fotógrafo trabaja con Photoshop. Photoshop es distinto, es más potente, es más poderoso, pero Photoshop principalmente podemos decir que está orientado no tanto al fotógrafo, sino al diseñador. Obviamente que se puede usar para fotografía y sí, muchos lo usan, inclusive los que usan Lightroom en algún momento algunas cosas se terminan haciendo en Photoshop, porque como les digo es más potente. Pero para el trabajo cotidiano lo más usual es utilizar un software del tipo como es el Lightroom. ¿Cuál es la diferencia principal entre Lightroom y Photoshop? Primero que nada, Photoshop se dice que trabaja a nivel de píxel. ¿Qué quiere decir? Cuando uno abre una imagen o lo que fuera en Photoshop y si le damos a la lupita, 1, 2, 3, las veces que sea necesario, va a llegar un momento en que vamos a poder ver los píxeles. Vamos a poder identificar píxel tras píxel. Y si quisiéramos, podríamos modificar esa mínima unidad de imagen que es el píxel. Por ejemplo, ustedes tienen una foto donde están en la playa y entre todos esos píxeles color marrón, color arena, ustedes podrían agarrar y hacer zoom una y otra vez hasta ver cada uno de esos píxeles, ver cómo cada píxel es distinto al vecino. Y podrían, si quisieran, un píxel de eso ponerlo negro o ponerlo blanco. Eso es trabajar a nivel de píxeles. Eso lo permite hacer Photoshop y no lo permite hacer Lightroom. Lightroom permite trabajar de otra forma. El flujo de trabajo que permite el Lightroom se podría decir, más a nivel de la foto. Podemos obviamente trabajar por zonas, podemos aclarar o oscurecer o dar más color o quitarlo, lo que fuera. No necesariamente a toda la foto, sino a una parte sí, a una parte no, pero no podemos trabajar píxel por píxel. Eso sí lo podemos hacer en Photoshop. Esa es básicamente la diferencia que hay entre Lightroom y Photoshop. Ahora, ¿cuál es de lo que les quería hablar hoy? Hay una cosa que es el primer escollo que yo veo siempre cuando alguien se instala Lightroom. ¿Para qué instalamos Lightroom? Bueno, Lightroom, a diferencia de Photoshop, tiene un concepto de trabajo, un flujo de trabajo distinto. Y si uno no lo comprende de entrada, no lo vamos a poder aprovechar bien, no lo vamos a utilizar bien
y no nos va a parecer práctico. Por eso hay que aprenderlo de entrada, y vamos a ver que una vez que lo aprendamos, el trabajo en Lightroom va a ser mucho más de solo la edición, nos va a ayudar a muchas más cosas. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Cuando uno, vuelvo al ejemplo de Photoshop, cuando uno trabaja en Photoshop y hace una edición de una foto, volvemos al ejemplo de la foto de la playa, que digamos había algo que nos molestaba y bueno, lo recortamos. Ok, ¿cómo trabajamos? Abrimos la foto, hacemos el recorte, por ejemplo, y una vez que terminamos nuestra edición, simple, compleja, la que fuera, le damos al menú archivo, guardar como, y guardamos la imagen con el nuevo nombre o pisamos la anterior o lo que fuera. Bueno, eso lo encontramos como normal, ¿no? Como natural. Abrir, editar, guardar. Bueno, así trabaja Photoshop, así trabajan la mayoría de las aplicaciones, de los programas que utilizamos, no solo para fotografía, sino para planillas de cálculo, edición de texto, lo que sea. Así trabajan todos, pero así no trabaja Lightroom. ¿Por qué? Lightroom trabaja con un concepto que se llama el catálogo. Si alguna vez instalaron Lightroom, habrán notado que una de las primeras cosas que le pregunta es ¿dónde pone el catálogo? Y uno, si no entiende, y nunca lo vio, dice, bueno, ¿qué es el catálogo? Bien, el catálogo es como nuestra librería, nuestra fototeca, donde van a estar el registro de todas nuestras fotos. Entonces, lo que vamos a hacer cuando abrimos Lightroom, van a ver que no tienen un botón de abrir, un botón de abrir la foto con la que quieren trabajar. Cualquier foto que ustedes quieran trabajar la deben importar al catálogo. Tienen que decir, esta foto o este conjunto de fotos forman ahora parte de mi catálogo. Yo puedo tener más de un catálogo. De hecho, yo tengo un catálogo personal donde pongo las fotos mías de mi familia, digamos, del día a día, y después tengo un catálogo profesional. Entonces, supónganse que ustedes tienen un catálogo solo, entonces dicen, bueno, importo esta foto o este conjunto de fotos al catálogo. El flujo de trabajo normal, o normal no, habitual, digamos, es el siguiente. Uno, si tiene, generalmente, ¿de dónde va a sacar las fotos para importar al catálogo? De la tarjeta de memoria, de la cámara. Entonces uno coloca esa tarjeta de memoria o en el lector o como sea que uno las baje a la computadora, y directamente las importamos al catálogo. Si estamos trabajando con RAW, si sacamos fotos en formato crudo, en formato RAW, el Lightroom directamente va a tomar los RAW, independientemente de que tengamos la cámara configurada en RAW más JPG. Si tenemos la cámara configurada en RAW más JPG, Lightroom va a agarrar y va a tomar en cuenta para importar solo los RAW, así no nos duplica las imágenes. Una vez que termina el proceso de importación, esas fotos las vamos a ver que están disponibles en Lightroom. Bien, ¿qué pasa? Ahora tengo las fotos disponibles en Lightroom. ¿Qué quiere decir? Que las importé al catálogo, forman parte de mi catálogo de fotos, de mi biblioteca de fotos. Después vamos a hablar de cómo trabajar con este catálogo, pero al principio, como esto es más que nada una intro, les quiero contar que el poder que tiene Lightroom excede el simple hecho de la edición, de ser un muy potente editor
de archivos RAW. ¿Por qué excede? Porque no solo vamos a poder editar, sino que también vamos a poder trabajar nuestra biblioteca de forma tal que el día de mañana queramos buscar una foto, un conjunto de fotos, podamos hacerlo, podamos filtrar, podamos buscar según alguna etiqueta, según alguna, otros conceptos que se utilizan son los de colecciones o asignarles categorías, asignarles colores, puntuar nuestras fotos para decir, bueno, estas son las que me gustan o las que voy a querer imprimir, estas no. Bueno, súper potente por ese lado. Quiere decir que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de que Lightroom no solo nos ayude como a editar, sino también a encontrar las fotos después, a organizarlas. Si uno quiere mostrar sus fotos a alguien y tiene un catálogo con 50.000 fotos, imagínense que es súper engorroso, muy tedioso el agarrar y buscar y navegar carpeta por carpeta. Yo creo que la dejé en la carpeta Vacaciones 2013. No. Con Lightroom esto es mucho más sencillo. Bueno, independientemente de eso, lo que les estaba explicando un poco el flujo de trabajo básico. Una vez que uno las importó, ¿qué pasa? Están en la biblioteca, como dijimos. Ahí directamente podemos tomar una de esas imágenes o varias imágenes para hacerle la edición, para editarlas, recortarlas, ajustar color, ajustar contraste, lo que queramos hacer en ese momento. Por otro lado, Lightroom también nos permite editarlas en conjunto. ¿Qué quiere decir? Si a 20 fotos le quiero practicar el mismo ajuste, no necesito hacerlo a las 20 fotos, puedo hacérselo a una y automáticamente se replica el mismo ajuste en cada una de las fotos y no solo ahorro tiempo, sino que mantengo la coherencia, porque si no, distintas fotos pueden llegar a no tener los mismos ajustes y verse ligeramente distintas, y eso no es algo que queramos. Bueno, ¿qué pasa? Listo, la edité la foto. No voy a explicar ahora el tema de edición, porque es casi imposible hacerlo en audio. Pero supongamos que edité la foto, las fotos, y una de las preguntas que más me hacen es: ¿no tiene botón de guardar? Y no tiene botón de guardar. ¿Por qué? Porque Lightroom lo que hace es trabajar con un concepto que se basa justamente en la edición del RAW, donde el RAW es intocable. ¿Qué quiere decir? Que ustedes al RAW no lo van a modificar, no lo van a cambiar. Es por eso que no lo van a volver a guardar. El archivo ese original que sacaron de la cámara no se va a tocar, no se va a sobreescribir. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de edición? Porque yo me maté media hora editando mis fotos y ahora resulta que no lo puedo guardar. No, sí se guarda, pero no sobre el mismo archivo. Lightroom lo que hace es generar un archivo aparte, que es un archivo de texto. Se le suele decir archivo sidecar. Sidecar como el carrito que va al lado de las motos. ¿Vieron? ¿Se acuerdan esas motos que van con un carrito al costado, generalmente a la derecha para el acompañante? Bueno, ese sidecar es el archivo que acompaña al archivo RAW principal, el archivo RAW que no se toca. Entonces, ¿cómo funciona esto? Supónganse que ustedes en su edición hicieron una disminución de la exposición en medio punto, luego subieron sombras en un punto, luego aumentaron contraste, luego bajaron los negros, subieron un poco la saturación, bajaron un poco, bueno, todo el ajuste que ustedes hayan hecho,
así como yo se los voy diciendo, paso a paso, bueno, así lo anota Lightroom en un archivo de texto. Parece algo rústico, algo rudimentario, pero es súper útil. ¿Por qué? Porque el archivo de ustedes, el archivo RAW original, no se toca, no se guarda, no se pisa, y al no pisarse no hay posibilidad de que se corrompa. ¿Cuántas veces ha pasado que uno está grabando un archivo y por alguna razón la computadora se cuelga o se corta la luz en la mitad del guardado o lo que fuera y el archivo se corrompe y no anda más? Bueno, esto no pasa con este sistema. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener mi archivo original y por otro lado un archivo anexo, digamos, este Sidecar. Y bueno, y eso es lo que va haciendo Lightroom. ¿Qué quiere decir? Que no hay necesidad de guardado, no hay un punto en el que yo diga, bueno, ahora guardá. No, Lightroom va guardando, paso a paso, va guardando ese archivo Sidecar. Quiere decir que yo terminé de editar, cerré la computadora y ya quedó el archivo editado. No solo eso, sino que al utilizar este formato de, como dijimos, de paso a paso, de descripción paso a paso de lo que voy haciendo, tengo un potencial enorme de volver atrás y de decir, no, a ver, quiero la foto como la había hecho hace 15 pasos. Entonces uno puede ver en ese historial y volver para atrás 1, 2, 15, los pasos que uno quisiera. Esta es la forma que trabaja Lightroom. Entonces, ¿cómo guardo ese archivo? No lo guardo. Lo que sí puedo hacer es exportar el resultado. Obviamente, cuantas veces quiera, puedo generar archivos, ahora sí, de imagen, no RAW, no archivos crudos, sino archivos de imagen que pueden ser archivos JPG, pueden ser archivos TIFF, que es lo más usual, uno u otro, en la calidad que quiera, en el tamaño que quiera, con la configuración que quiera utilizar en cada caso. Puedo, una vez que llegue a mi resultado final, exportarlo y tener ese archivo resultado, digamos, y ahí sí, lo guardo donde yo quiera. Lo guardo, si quiero, en el escritorio, lo guardo en algún disco externo o en donde yo quiera. Y esa es la forma de trabajar con el catálogo. Eso es lo que significa el catálogo. En otras palabras, para quienes sean un poco más técnicos en el uso de la computadora, el catálogo no es ni más ni menos que una gran base de datos, en donde Lightroom guarda la ubicación de los archivos originales, la ubicación de los archivos Sidecar y nada más. Y todo el resto de etiquetas y cosas que nosotros le pusimos también. Entonces, Lightroom el catálogo es eso nada más, es una gran base de datos. Justamente, como toda base de datos, tiene que tener su cuidado, ¿no? Sus precauciones. ¿Por qué? Porque también de alguna forma se puede corromper. Entonces, ¿cómo evitamos que se corrompa? Bueno, en realidad no podemos hacerlo. Lo que sí podemos ser cuidadosos en evitar que esta base de datos crezca demasiado. Entonces, bueno, un par de tips, un par de consejos que les puedo dejar son, por ejemplo, uno de los más importantes para mí es en cuanto al tamaño de esta base de datos. Yo podría crear hoy mi catálogo y empezar a incluir fotos y fotos y fotos hasta cansarme, y dentro de 10 años seguir incluyendo fotos en este mismo catálogo. Eso se puede hacer, aunque no es recomendable.
¿Por qué no es recomendable? Porque esta base de datos, si es única, cada vez que yo hago una búsqueda, cada vez que yo hago una consulta, el Lightroom va a buscar en toda la extensión de la base de datos. Entonces, se sugiere que la base de datos no tenga un peso mucho mayor a 1 o 2 gigas. Cuando tenga este peso, lo ideal es hacer una nueva base de datos. Otro límite que podemos fijarnos es en cantidad de imágenes. ¿Por qué? Porque, digamos, evidentemente, cuantas más imágenes tenemos, más tamaño va a tener la base de datos, pero a veces no solo depende de eso, sino depende de cuánta edición tengan todas las fotos que tenemos en nuestra biblioteca. Así que otro consejo bueno sería, si superamos las 20.000 imágenes, también hacer otro catálogo. Esto no solo nos va a dar tranquilidad del punto de que si algo pasa con nuestro catálogo, no va a estar afectada toda la totalidad de nuestras imágenes, sino que va a hacer que nuestra máquina funcione más ágil. Okay, o sea, cada vez que hacemos una edición, piensen que el Lightroom está trabajando y guardando esa descripción de ese paso en el catálogo. Entonces, cuanto menos pesado sea este catálogo, más fácil le va a hacer guardar estos datos. Y otra cosa importante es, cuando cerramos Lightroom, no sé si lo notaron, cada tanto nos pide de hacer una indexación, como una optimización justamente de la base de datos. Esto es importante hacerlo. Siempre que lo cerramos estamos apurados y nos queremos ir porque vamos tarde a algún lado, pero denle al botón optimizar cada tanto que el Lightroom se lo pida. Esto es lo básico, ¿ok? Después también cada uno, sabiendo lo que hace, sabiendo las necesidades que tiene, va a saber, una vez que lo entiendan, que lo pongan en práctica, van a saber cómo optimizarlo mejor, el catálogo. Yo les cuento un problema que tuve ahora, que me ocurrió a mí hace muy poquito, hace menos de una semana. Yo suelo trabajar con mis imágenes en un disco externo fuera de mi computadora. No tengo las imágenes en el disco propio de la computadora, sino en un disco externo. Y bueno, siempre trabajo de la misma forma. ¿Qué es lo que me pasó? Bueno, de un momento para el otro, una parte del disco murió, la parte de arranque, digamos, de inicio, en alguno de los sectores de inicio, supongo que habrá sido, murieron. Y bueno, básicamente lo enchufaba a la computadora, varias lo probé y no lo veía, o sea, como que no hubiera enchufado nada, no me aparecía. Esto es algo que lamentablemente es la segunda vez que me pasa. ¿Y qué pasa? Bueno, en ese disco yo tenía todos los RAW, cada RAW con un nombre que yo los renombro automáticamente cuando importo las imágenes. Y bueno, básicamente les cuento lo que tuve que hacer. El disco no lo leía, no había forma ni que me lo leyera el Mac con el que trabajo habitualmente, ni tampoco lo podía ver en un PC. Y bueno, nada, tuve que formatearlo completo, y una vez que uno lo formatea, ahí sí, con una aplicación especial, con un software especial, podemos recuperar los archivos. ¿Qué pasa? Acá hay un tema.
cuando hacemos esto, las fotos no se pierden. Eso quédense tranquilos, ya pasé por esto varias veces. En la mayoría no se pierden, algunas puede ser que se pierdan, pero bueno, la mayoría no se pierde. ¿Y qué pasó? Lo que sí se pierden son los nombres que tenían las imágenes. O sea, imagínense, yo como les decía, renombro cada vez que importo, renombro para que las fotos, en vez de llamarse D, C, S y un número, que es el nombre con el que salen de la cámara, se llamen, por ejemplo, no sé, salida a la bodega tal, y un número y la fecha. Entonces, ese nombre se pierde y el software que nos recupera los archivos, como perdió el nombre, directamente las numera. O sea, numera todos los archivos, empieza 00000 y después hasta el número que sea, con la extensión. La extensión, por suerte, no se pierde. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente yo las fotos que tenía, la mayoría las recuperé, no todas, pero la gran mayoría las recuperé. Pero los nombres no. Entonces, cuando el Lightroom quiere buscar los archivos que él sabe que tiene en ese catálogo, los quiere buscar en el disco, no los encuentra. ¿Por qué no los encuentra? Porque los archivos no se llaman más como se llamaban antes. Entonces, si Lightroom buscaba salida bodega de tal fecha y de tal numeración, ese archivo no existe más, porque ahora se llama, qué sé yo, 0002328, y es imposible que lo relacione, que se dé cuenta que ese es el archivo, digamos. Entonces, bueno, es un problema, ¿no? Es un problema porque todas las ediciones que hubiéramos hecho, de alguna forma casi que las perdemos. Perdemos la edición en el RAW. Evidentemente, si exportamos las imágenes, no vamos a perder la imagen resultado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema. Eso es lo que me pasó. Recuperé, por suerte, gran parte de las imágenes. No tiene mucho que ver con lo que hablamos del catálogo, pero sí es una de las cosas que bueno, uno de los puntos débiles, ¿no? Por eso siempre en todos lados se dice que uno debería tener triple copia de los archivos importantes. Bueno, yo no tenía triple copia, tenía solo una copia, digamos, creía que segura, pero no lo era tanto, así que bueno, es algo complejo. Bueno, no sé si se entendió lo del catálogo, no sé si todo el mundo está habituado a hacerlo, supongo que no, porque mucha gente me consulta por el tema pero bueno, cuéntenme qué experiencia tienen, si alguna vez utilizaron Lightroom, si están familiarizados con este concepto, si tienen alguna duda de cómo usar el catálogo o de todas las cosas que se pueden hacer, me avisan, y si quieren hacemos un episodio dedicado a esto. Bueno, ¿qué más? Bueno, nada más. Esta semana no tenemos preguntas, Tengo una consulta que me hizo un alumno sobre unas cámaras Sony, que seguramente después la esté compartiendo con ustedes. Pero bueno, nada más. Este fue un episodio más, un episodio cortito de Aprendo Fotografía.
Si quieren contactarse conmigo, pueden hacerlo vía Twitter. El Twitter de Aprendo Fotografía es @aprendofoto. El mío personal es @javiergzlez. Si prefieren hacerlo por mail, el mail es javier@aprendofotografia.com. Y bueno, espero sus comentarios, sus preguntas, si las tienen. Y si tienen unos minutos y pueden pasar por la aplicación por la que utilicen para escuchar este podcast, ya sea, iVoox, Spreaker, iTunes, Overcast, la que usen y dejar una valoración, unas 5 estrellitas y unos comentarios sobre este podcast. Eso sería de gran ayuda para que otra gente nos conozca y tengamos cada vez más audiencia. Así que los dejo hasta la próxima semana. Espero sus comentarios y hasta la próxima. Chao.